Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Estamos todos? ¿Escuchan? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Seba y Nadia se suman en un ratito. Están atrasaditos un poquito, pero ya se suman. Vamos a arrancar este tercer módulo de este primer seminario con con temas que la verdad que se ponen cada vez más interesantes. Quería hacerle alguna reflexión sobre la cantidad de consultas y la cantidad de comentarios que han llegado respecto al seminario anterior. Recién empezamos a trabajar el tema de los temas, valga la redundancia, más interesantes, más jugosos, más divertidos, más amenos. La verdad es que muy complacidos por la integración y por la participación de ustedes. A modo de reflexión, como hicimos en las otras anteriores participaciones, me gustaría decirles lo siguiente, o me gustaría hacer lo siguiente. La conquista del hombre del territorio es algo propio de la conducta del hombre a través de los tiempos. Europa, Asia, África, una tribu, una etnia, una fuerza, siempre una fue desplazando a otra. El tema del territorio guaraní no es la excepción. O sea, el territorio guaraní en nuestra región causa el desplazamiento de otras etnias y otras naciones aborígenes anteriores a las que conocemos. Muchas de ellas perdidas en el tiempo, algunas por no queda registro, otras inclusive por ser previas a la llegada de la conquista, entonces ni los primeros viajeros las nombran, pero después a través de la historia se recuperan. Entonces, hoy trabajamos con el tema del guaraní, que es una de las culturas fuertes, como la que quedó en el Paraguay, pero quizás no la más importante, quizás no la más antigua, tiene su particularidad. Siempre tengamos en cuenta que existen otras culturas, que la vamos a leer y la vamos a mirar cuando lleguemos a verlo desde la arqueología y desde los viajeros. Buenas tardes, voy a sumar a los otros que están por ahí esperando, por favor, que me disculpen un segundito, y le damos la bienvenida a Isabelina Martínez. Profe, cuando quieras, tenés tu micrófono cerrado. Muy respetuoso a la orden oficial. Muy buenas tardes. Pecherendu Ponapa, Pejendu Paitepa, Ñaño Gendu Paite, Yoaite. Nos escuchamos todos, ¿verdad? Un placer nuevamente estar esta tarde con ustedes, compartir. Parece que vamos a salir del agosto lo que estamos aquí, ¿verdad? Este agosto que yo recibí algunos mensajes de algunas frases iniciales de agosto y bueno, algunos no pudimos superarlos, y otros, bueno, parece que estamos aquí, el resto cara dura para el agosto cultural. Y vaya esa aclaración un poco para comenzar a hacer calor esta tarde, en lo que no me acuerdo qué compañero o compañera nos preguntaba el otro día el tema del año nuevo, ¿no? Porque este agosto coincidente con la salida del tiempo del invierno, no solo la preparación para superar el peso del agosto, sino implicaba justamente llegar a ese año nuevo, a ese año con fuerzas, ¿no? Bueno, yo no quiero aventurarme a hablar de ningún año nuevo en estas circunstancias que estamos viviendo, pero en fin, quiero insistir antes de comenzar el tema de hoy de que hay muchas cosas que tenemos que aprender, saber todavía de nuestros antepasados, de nuestros originales
de estas tierras, de cómo sobrellevar incluso esta situación que mundialmente le llamamos pandemia del COVID-19. Se ha popularizado este nombre, ¿verdad? Forma parte del desayuno, del almuerzo, la cena, de cualquier escenario en que vivimos hoy. Y solamente para recordar un dato histórico, ¿no? Y para comenzar el tema. 1700 fue un año muy fuerte para la experiencia en las misiones jesuíticas, en este sitio donde yo estoy sentado. Este lugar del Cotahuazú, como les decía el otro día. En este espacio, Anton Sepp peleaba contra una de las pandemias de su época, sin esto de la tecnología, evidentemente, en medio de lo que él podía. No era otra cosa que la varicela, el virus A. Y esa palabra interesante del A final para implicarnos de que el fruto de algo que entre los guaraní comenzaban a pasarse, porque evidentemente el distanciamiento social no fue tan efectivo, o no se sabía, que ya luego esas prácticas permitió que saber. Entonces, en los relatos de Sepp es interesantísimo, solamente para recordar un poco y decir en esa misma línea de que muchas veces los autores cuando nos dicen, por eso viene este relato inicial, nos dicen, Sepp hacía la sangría, dice, y mucha gente piensa en el agosto, en la sangría, en ese mejunje que hacemos, y no era efectivamente esa sangría, era justamente un cortar de arterias, de venas, de bajar la temperatura, de tratar de controlarla por ahí, porque él era médico, estudió medicina, manejaba un poco tratando de ayudar. No obstante, él mismo cuenta que aquí en Santa María se le iba muchísima gente. No quiero decir números porque asustan los números que él cuenta, ¿no? Y estamos a 320 años de ese episodio. Entonces, bueno, para los que creemos más arriba, pues nos ponemos humanos, pero también nos ponemos, porque aquí ahora estamos todos, comienzo diciendo esto porque estamos todos asustados. Mi pueblito, como decía Carlos el otro día presentando desde la comunidad donde estoy, desde el pueblo de Santa María de Fe, porque por fin el 19 llegó aquí al 20. Entonces estamos comenzando con esta historia en los barrios, en la gente, comienza la gente a tomar, parece, más temor porque ya está entre nosotros este pora pudajú, ¿verdad? Entonces, si los guaraníes se escondían del pora, creo que nosotros tenemos la oportunidad también para escondernos. Muy bien, gentes, quiero compartir brevemente la pantalla con ustedes, si Carlos me permite, para poder comenzar en el tema de hoy. Y como siempre, tratar de hacerlo de una manera que podamos participar juntos. Voy a compartir por aquí. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Por aquí, un momentito. Está un poco lento ese. Vamos a... Muy bien, el tema que nos reúne en esta tarde, ya en el fragor no de la cañada fragosa, sino del fragor de esta tarde calurosa, que invita a una tormenta de Santa Rosa, dicho sea de paso, en el transcurso de la noche, ¿verdad? Porque este calorcito nos está invitando, esta sabiduría también que nos permite reconocer el sonido, aunque muchas veces ya en la ciudad no podemos tener toda la temperatura. Aquí en el campo se puede todavía oír y sentir aquello, ¿no?
Los carayá anoche estaban hablando, les cuento. Quiere decir que mi meteorólogo funciona. No pasa de 72 horas para la... Bueno, vamos hoy a hablar de los nombres guaraní. Como bien tomamos esta mirada, estas formas de conocer al mundo guaraní, veíamos vistos por varios autores, varios actores, estudiosos y pasajeros. En esa línea hemos retomado un poquitito algunos aspectos de la mística guaraní. Y hoy continuando en esa línea de la mística, pero tratando de recordar esta cultura concreta, que si bien hoy también la vivimos y vamos a ver un poco hacia el final, no hablamos, no voy a entrar en el tema de las supersticiones, pero sí en esta línea de qué significan los nombres. Y es otra mirada más desde el ser guaraní. Poner nombres, el tera, los tera, cada cosa en este aspecto cultural dijimos que es concreto, reitero. Y en esta línea los nombres también tienen relación directa con la cultura en la cual se desarrolla. Fundamentalmente los nombres eran decididos por los jefes, las autoridades, a cuya cabeza en la mayoría de los casos en nuestra figura que nos presentan siempre está el cacique, ¿no? Pero en la práctica, entre los guaraní, la figura espiritual, no olvidemos que es la mujer. El consejo de ancianos, como le llaman de alguna manera, el consejo de gente más experta, con la experticia, dirigida por la Jaí, aquella mujer con cualidades espirituales que dirige el destino de ese grupo, es el que decide los nombres con las autoridades propiamente. Y ahí en este mismo contexto aparece desde el tesoro de la lengua guaraní. Un momentito, por favor. Cuando estoy hablando del tesoro de la lengua guaraní, estamos hablando de este tesoro. Esta es una transcripción, evidentemente. Tiene todavía sus páginas, algunas en amarillo, con la escritura original de 1640. Y es cuando me refiero al tesoro, me refiero a Ruiz de Montoya en este contenido original del tesoro de la lengua guaraní. Entonces, para que nos ubiquemos un poquitito en la literatura, ¿no? Y entendamos, porque actualmente en este mundo moderno, pareciera que el contexto de la palabra dada, y quiero referirme brevemente a esto, no sirve, no vale. No solo por lo que le decía el otro día, préstame Carlos 5.000 o presto yo de Carlos el 5.000 pesos y después yo no le devuelvo, ¿no? Sino también en el sentido de que la gente habla hoy de la ciencia, de lo científico, y desde lo científico muchas cosas quizá no tenga una respuesta como la que nosotros queramos. La palabra, la explicación, el sentido, entonces vamos perdiendo fuerza, y esa fuerza que se pierde es un territorio perdido. Por eso Meliá hablará de los tecojá, la cultura. Esta cultura sin sus tecojá no es nada, no existe. Se van privatizando los espacios físicos, geográficos, y también se privatiza el legado más interesante que es la lengua. Y muchas veces, con mucho respeto a los académicos de la lengua, hacemos como un espacio ahí de la que no puede entrar otra gente, y entonces comenzamos a limitar, también a privatizar. Y eso es lo que, ¿por qué? Porque buscamos respuestas científicas, entonces es muy importante tener el tesoro de la lengua, pero es importante tener, cuando yo toco un tema y dice, pero hay algo en el fondo que me dice que yo sabía, y puedo discutir porque
esa palabra decía mi abuela y yo también, yo creo que escuché por ahí. Ah, bueno, entonces comencemos a hilar juntos. Y eso cuando termine, cuando ya no ocurra esa dialéctica entre nosotros, es cuando realmente me pueden escuchar dando una charla o si me llega a tener, si no cae todo esto y llego a tener lo cano y sigo, entonces van a poder seguir escuchando, pero ya como un museo a nuestro idioma. Hoy el idioma todavía está vivo porque nuestra manera de hacer, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de solucionar los problemas, en su 90% es todavía en guaraní. Nuestras relaciones familiares, hasta nuestro moderada moral, tiene relación todavía con esta cuestión. Entonces, ya volviendo aquí, las decisiones muchas veces familiares tienen mucho que ver por eso. Ya se decidió. Los jesuitas cuando llegaron decidían en comunidad. Algo que los guaraníes ya lo practicaban. No tenían ninguna dificultad en la decisión comunitaria. Los nombres también se decidían de esa manera. Y aparece una palabra en el tesoro de la lengua guaraní, que ven por acá, que es el yeró. No sé si compartimos la misma palabra entre paraguayos y argentinos cuando decimos yejeró. No sé si han escuchado alguna, yejeró. Jera es nombre, ¿no? Y yejeró es cuando le ponemos, nosotros hoy traducimos de alguna manera por sobrenombre, yejeró. Yejeró. O jeró y chupé, no sé, le ponemos un mote. No sé, yo no sé si me miran a mí, le buscan algo parecido y le ponemos un mote, ¿verdad? Un yejeró. Hoy para nosotros, quizá 30 años, 20 años atrás, eso significaba ya totalmente otra cosa, ¿no? O sea, es decir, poner un mote en el sentido ya español de burlarse del otro, quizá, o ponerle un sobrenombre para, no sé, parecido para que la gente se olvide de es Don Carlos, y entonces le ponemos, no sé, Calaya Plaza, ¿no? Carlos, no te enojes, pero es una manera. Es decir, yo lo que quiero significar es que cuando hoy decimos el yejeró, estamos hablando ya en este contexto. Originalmente era ponerle nombre. Hay un libro también de León Cadogan, un poco posterior a su Abura Putá, de 1960 de edición, donde él hace un aporte del estudio de la onomástica paraguaya, de nombres. Es muy interesante porque él intenta aterrizar ciertos aspectos. Les falta, como bien él lo aclara, y ese es una ventana, una puerta, llámenle como quieran, para nosotros, porque nos permite entrarnos y nosotros que manejamos una mirada, como dijimos el otro día, más sutil o más ñaró, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dar una explicación a esto. 1000 apellidos guaraní, se llama su libro. Resulta que la palabra apellido, evidentemente, en guaraní, hoy llamado Terayoapú, no existía el Terayoapú. Es decir, el Terayoapú como tal existe, pero es el segundo nombre, es el otro nombre, no es el apellido. Entendamos, ¿no? Entonces, el yejeró es ponerle ese nombre, y un nombre de una manera tal de que tiene relación con ese espacio, con esa cultura, con eso que ve, que vive ahí, y con eso que se necesita también. Recibe nombre, ya en el seno materno, muchos, y luego, de acuerdo a las circunstancias de la vida, puede este nombre cambiar. Eso es algo muy interesante. El bautismo era permanente, pudiendo variar. Supongamos que, no sé, me tome a mí el COVID y bueno, y lo supero. Entonces,
ni me sentí mal ni nada, entonces, guapo y té, no sé, una cosa así. Cambié mi nombre. ¿Por qué? Porque superé un estadio. También, dependiendo de qué o en cuál situación haya metido, también puede cambiar mi nombre. Eh, Alguien que asesinó a alguien, evidentemente, cambió el nombre. Y le ponen para que se sepa. Es una, como el cono de la vergüenza, como dice una cosa así, tendría que ser entre esa comunidad. Eran muy fuertes. Entonces, aquí viene en esa misma línea, ¿por qué los nombres? ¿Por qué los nombres? Por ejemplo, aquí viene una palabra que yo escribí en el guaraní paraguayo, yu. Resulta que el yu, hoy creo que compartimos eso, ¿verdad? El yu con el yu, ¿verdad? Compartimos esas palabras para decir amarillo, brillante, sol naciente, con el yu, ¿no? Y en esa misma línea, la palabra yu va más allá que el color, ¿eh? Es decir, si había nombres, nos teníamos que referir siempre a seres superiores. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto que tenemos de Nimenda Yu, que es el nombre que es decir, cuando el áurea, el sentido místico, se le ponía a ciertos personajes que podían variar su nombre, que pueda dar respuesta desde el más allá. Había aves que ellos congeniaban, una especie de papagayo, loro, con el cual se relacionaban y que les llevaba, por ejemplo, o que es el que te conducía y que tenía el mensaje para que algunos que puedan acceder al mensaje puedan llegar hasta el Marane o Maraje. Este loro o este papagayo tiene varios nombres, porque es una leyenda, todo, incluso entre los mbá que se puede recoger todavía, que ellos lo conservaron de una manera tal de que en una relación que había entre el sol y la luna, pues esta ave, pues estos eran hermanos, eran gemelos, bueno, y se separaron. ¿Y por qué? Porque había temor de que este pájaro escuchó el secreto, entonces lo separó para cuidar de tal modo que este secreto solo llegue a donde tengan que llegar. Este ave en guaraní, su nombre es Paracau. Es muy gracioso porque aquí a 20 kilómetros de Santa María de Fe hay una pequeña población de no más de 400, 300 personas, quizás menos, que se llama Paracau. Es decir, en este lugar, probablemente en época fuera de las misiones, antes de las misiones, vivía este ave que quizá a algunos les revelaba la puerta, el camino, los medios para llegar al Marane. Interesantísimo. Apenas termina la pandemia, tienen que conocer Paracau. Y me estaba haciendo la imagen cuando miraba esto, porque realmente es como un pasadizo. Es una comunidad que es muy graciosa porque no te das cuenta hasta hoy con todos los caminos que se han abierto. Está en el fondo ahí. Uno no se percata. Y da con vamos con los nombres, ¿no? Y ahí voy a lo otro. El sentido ecológico, es decir, si bien tiene una mística y tiene una respuesta, tenía que ver también con la naturaleza misma. Por eso tomaba el nombre de un árbol, de un animal, dependiendo un poco de esa, o la fuerza que tenía, o la cualidad que tenía la persona,
para que vaya teniendo esos nombres. Y no son motes, quiero ahí darle punto, ¿verdad? Porque si yo hoy digo quizá, y repito con buena intención, si digo carayano, la gente se enoja, ¿no? Porque tiene otro sentido, hay un sentido peyorativo detrás. Pero en cambio aquí no, aquí es el sentido real, es lo que vale la persona. Es lo que quizá el Paracau haya dicho a los ancianos, a la Jaí, para que esta persona lleve este nombre. Entonces, es muy interesante las figuras que se crean alrededor y también para que haya una relación, porque después están los nombres de quienes cuidan estos lugares. Entonces, si vamos, o volviendo a lo que planteábamos el otro día, en estos 7 personajes que nacen, cada uno de ellos, estos fantasmas, por decirlo así, no son los fantasmas del cuco nada más. Es decir, ellos tienen una misión, cuidar ciertos aspectos del contexto de la ecología. El Pora, el Yara, el responsable del bosque, por ejemplo, ¿verdad? El Ao, ¿verdad? O así, el señor de la noche, el que cuidaba la noche, el lobizón. Entonces, todos estos tenían un sentido y estos nombres tenían que ver. Evidentemente, ningún ser humano le han puesto nombre de estos personajes. Eso cabe acotar. Sí, el nombre de plantas, nombre de lugares, o quizá a la inversa. Y eso vamos a ir mirando un poco juntos. De ahí aparecen los nombres genéricos, es decir, si bien no habían los Martínez, los Vaqueros, los Galli, no sé los quiénes ahí, ¿verdad? Que estamos todos aquí. Lo que existían eran este sentimiento grupal, que de alguna u otra manera le llamamos comunidad o tribu, ¿no? De tal manera que estaban los carios, los tobatín o los tobatín, los xandú, los guarambaré, los itatín, los guairá, ¿sí? Y en esta misma línea, muchos de nosotros hoy, los que vivimos, no sé si esto ocurre en la Argentina, pero aquí, miren, no quiero justificar mi relación marital, pero mi señora, su segundo apellido también es Martínez. Y usted me dice, bueno, te casaste con una pariente. No, porque no soy de la tribu de ella. Así nomás. ¿Y quién me explica? Y nos faltó un historiador paraguayo que dijo que Domingo Martínez de Irala, en una de sus desazones, pues embarazó a 137 mujeres, diseminó por el mundo y bueno, aquí estamos todos los Martínez hoy. No, no pasa por ahí. Pasa porque yo sé de que mi apellido o era de este grupo y no era del otro grupo. Y de ahí viene esa mucha fuerza que al menos aquí en Paraguay es muy fuerte, los Wa. No sé si allí se identifica mucho. Acá, por ejemplo, Santa María Guadé sería la traducción, el from del inglés, ¿verdad? Entonces, cuando dice Santa María Gua, o no sé, San Ignacio Gua, no sé si es prudente decir corriente Gua, ahí tengo a un Curuzuguatía Gua, ¿verdad? Entonces es identitario, aquí no entra, solamente nosotros, los Gua, y nosotros tenemos poder de decisión. Nosotros nos enojamos. ¿Por qué tiene que venir a decidir por nosotros este extraño? Al menos aquí es fuerte eso. Muchas veces, o de lo contrario, que en nuestros países venga a decidir un americano que dicen ser los estadounidenses, aquí siempre le queremos agarrar a palo a la Margaret, por ejemplo, cuando la señora inglesa, una vecina aquí, cuando quiere tomar decisiones en el pueblo, ¿verdad? Y con buenas intenciones, pero no, aquí tiene que ser nosotros. Y eso tiene que ver mucho con los nombres, ¿eh? Nosotros tenemos esta identidad, no solo como pueblo de las misiones,
sino hay un antecedente nominal que nos une. Y entonces allí es donde tenemos una suspicacia frente a ciertas cuestiones. Así también aparecen nombres genéricos de canoeros como los Paraná, que ya nos une a nosotros, los Uteruzú, use la toponimia con el cual se escribe en los mapas, no está, esto se escribe así, ¿no? Los Baracayú, los del Mondaú, los del Uruguay, los del Tape, los del Tarumá. Es decir, estos nombres genéricos luego también definen los nombres que van a recibir las personas alrededor de estos espacios, de esta realidad. Entonces, si bien nosotros tenemos unos nombres genéricos, luego también hay dedicatorias. Y hay algo muy interesante que antes de pasar quiero repetir, porque creo que ya lo dije, que cuando hablamos de Dios, o cuando hablamos en esa línea, es desde la visión europea, eurocéntrica. Quizá el guaraní no tenga ese contenido de lo que nosotros podamos conceptualizar como Dios. Sí hay una relación del yara, el dueño. Por eso cuando hacen algunos cánticos y en la relación de los franciscanos, por ejemplo, que comienzan a poner algunas palabras en guaraní para decir de Jesús o el niño Jesús, dice Uvaga Yara. Para entrar en este sentido de que Él es el dueño, no el Dios, sino el dueño. Es decir, el nivel de Dios, de la teogonía, pasa por ese dueño. Por eso está el Ka'awiyara, están los dueños. Y aparecen, por ejemplo, dentro de este yejero, las cualidades, como les decía en el caso concreto, de Arapú Sandú, por ejemplo. El Arapú, el cacique de San Ignacio, cuando llega Marcial de Lorenzana y se encuentra un hombre que sabía oír al mundo. Aparentemente, cuando llegaron a Santa María, también encontraron a un Aracuá o Araracuá. En algunos textos dice Araraá, que sería una especie del brazo del cielo. Es decir, siempre tenía esa relación, pero mayor, para explicar ciertas cosas. Y ese líder, evidentemente, por eso y quizás nosotros reclamemos ciertos liderazgos y no podemos explicar dentro de la política criolla, como dicen los muchachos por acá. Pedimos todavía y es más, le creemos todavía a líderes mesiánicos. ¿Por qué? Porque nuestra manera de resolver cosas es justamente preguntando. Y refiriéndonos a los nombres, me imagino que también compartimos eso. Cuando mi padre vivía todavía, ya siendo grande, yo en todo le consultaba. Es una manera de liderazgo nuestro, ¿verdad? Yo le consulto, ¿verdad? Hasta lo que iba a comer, papá, ¿será que sirve comer esto con lo otro, ¿verdad? ¿Será que vale o sea, hay como algo, ¿verdad? Y eso tiene que ver, porque mi papá, quizás si era guaraní original, hubiera tenido una especie de saber sentir, y mucha gente, no solo yo, los vecinos venían a preguntarle si esto podía hacer o podía plantar o no, porque sabía. Esa relación de dependencia tiene mucho que ver con nuestros nombres, con nuestra manera de nombrarnos. Y de ahí quizá provenga, cuando hablamos de Bonpland, que ustedes lo tienen ahí fallecido por ahí cerca, algunos recuerdos de él, de este sabio botanista francés que vivió aquí en Santa María, lo llamaron los muchachos Caraí Arandú. Y valga la palabra ahí Caraí, porque la palabra Caraí originalmente ni era el esperado, como muchas veces nos contaron,
sino cara viene de afuera, de Okara. Y la final I para implicar que está viniendo, que está hacia nosotros. Entonces, por eso quizá lo han traducido de esa manera, el esperado. En realidad, el Caraí era un ser, si bien no propio del común de la gente, de los Abá, de los guaraní, pero que tenía algo que contarnos, una especie de, por eso le llaman el profeta, lo esperado, todo lo que fuera. Pero este Caraí finalmente, luego, lastimosamente, para explicar a este que vino a entrar sin ninguna explicación, que son los europeos, nosotros le llamamos Caraí, tal punto que existe hoy en la jerga popular en los caraíñe, para decir o singularizar al castellano. La versión más concreta que tenemos de la oralitura y de lo más cercano que podamos tener contacto de esta imposición y de esta riqueza, viene de una palabra también muy singular que lastimosamente hoy es, por lo menos aquí, es despectiva en relación a los guaraní, cuando decimos Ka'nwa. Son los llamados los Mbeat, que eran monteses, en esa línea de monteses, pero decirlo aquí en castellano guaraní paraguayo, perdón, de Ka'nwa es como decir, eres el último allá, ¿verdad? En cambio ellos, el Ka'nwa, lo tienen clarísimo desde el origen de la palabra, que son los que de alguna manera no permitieron el adentramiento de ninguna otra cultura o el bagaje de otra cultura. Ellos se identificaron como tales y persistieron de alguna manera. Entre ellos los Mbeat, que también otro sentido peyorativo de la palabra lo llamaron Shiripá. La palabra Abá, que versa muchos de los libros, especialmente hoy para referirse a personas, comienza porque entre la persona, ciudadano, por llamarlo así, si vale la palabra para poner una línea, ellos se llamaron Abá. Y Abá originalmente es tener la ciudadanía de ser indígena guaraní con todo este misticismo, con toda esta riqueza. Es decir, la cédula de identidad del Abá es esto, que es una especie también de Ubu, otra manera de decir Ubu, es decir, pero es el hombre, es la persona, es el hecho de el que se construyó de la tierra, pero que es parte de esta tierra y que tiene el conocimiento de la tierra. Ese es el Abá. Lastimosamente hoy, nosotros en Paraguay también Abá le decimos a aquella persona que, o decimos directamente para burlarnos de alguien, ya va, ¿verdad? O ya va, ha vuelto... Perdón. Enzo, perdón Isabelino que te corte. Enzo, si podés silenciar tu micrófono, que me parece que es el único que está abierto y se está metiendo música de fondo. Perdón, sí, ahí apago, disculpen. Perdón Isabelino. No, tranquilo Carlos. Eso es lo bueno de estar en esto del servicio en línea, ¿verdad? Hay uno que te pone el punto ahí. No sé si entre los guaraníes había uno o varios que ponían los puntos. Eso, Carlos, vamos a definirlo al final de este seminario. Entonces, gente, la palabra Abá, si bien las escuelas en Paraguay insisten en usar Abá para decir persona, yo me limitaría a decir Abá con mucho respeto al hombre guaraní que vivió en ese contexto, en ese Taba, porque hoy nosotros no tenemos Taba. Taba es una organización social, ese nombre que recibe ese espacio geográfico que puede ser móvil, dijimos el otro día, pero que puede volver alguna vez sin ser nómade, que tiene una organización política dirigida por una organización jaí, un grupo de ancianos y un cacique. Hoy nosotros tenemos intendentes, gobernadores. Bueno, no es lo mismo. Entonces yo no puedo
de repente, con mucho respeto, decir estaba Corrientes, estaba Ituzaingó, estaba Santa María, porque aquí no es, ni el sistema democrático de la elección del liderazgo no es lo mismo. Entonces, por un mínimo de respeto, tengo que saber usar estas palabras. Una opinión personal sobre el asunto. Lo mismo pasa con Nabat. Este nombre que se han puesto ellos para decir que eran los dueños de la palabra, los dueños de la mística, los dueños de la cultura, lastimosamente hoy transgredido, hoy decimos nominalmente Abba a una persona que reacciona mal frente a una, eso es lo que decimos en Paraguay, es un sentido peyorativo totalmente de la palabra. Los ñandeva, y también de burla, los llaman chiripá o chiripás, por la vestimenta que usan. Y así van cambiando, porque también los que los ven y los que los venden, los que los sacan de ese contexto de su tecojá, van encontrando que como nosotros tenemos más lectura, más tecnología, ellos se han quedado en ese espacio. Y ahí viene la discusión antropológica de uno que dice, no, hay que sacarlo, hay que prepararlo a los que quedan para que sean también como nosotros, másteres. Y otro dice, no, hay que dejarlo allí porque ese es su tecojá, ese es su espacio. Hay que darles, no hay que limitarles, no hay que convertirles en estos espacios. O sea, hay como dos vertientes, y aquí en Paraguay una discusión seria de este tema, porque en una misma línea yo tengo los amigos de una misma línea y amigos de la otra línea. Entonces estoy en el medio y he visto que se puede hacer mucho daño si los yuruá nos metemos en decisiones muy delicadas. Y así existen nombres de lugares. Quiero insistir primero con los nombres de los lugares, luego vamos a los nombres de las personas. Aún tenemos el Paraná, o el famoso agua que suena, piedra que suena. Evidentemente que Pará, como nombre, es algo difuso, algo que no se puede, algo que se pierde en la vista. Y también decimos Pará, por ejemplo, cuando manchamos algo. Pero originalmente, si queremos buscarle una vuelta a la palabra, y técnicamente dicha, traducida bien, sería dibujo para. Por eso, y para ponaité, cuando dicen los guaraní, refiriéndose a un ave colorido, es justamente la mezcla exacta del pará, de los colores, de los atributos que pueda tener. Entonces, el colorido o la lontananza o la vista lejana que se puede tener del agua que suena, es el Paraná. Y Tagbaté lo copié también tal y cual como está en el mapa. Es la zona de la piedra alta que nace aquí en Misiones Argentina y también en la zona de Paraguay, frente al río Paraná, donde todo un departamento lleva el nombre de Itapúa, o Itapúa, como quieren decir algunos, ¿verdad? Opuá en guaraní es cuando comienza a salir, por ejemplo, el diente de los, ya el mío no, ¿verdad? Pero el diente de los niños, cuando comienzan a salir, Opuá. Y de ahí viene la palabra Itapúa, no solo del sonido, sino de piedras que uno encuentra, que no es un cerro, que no es un ubutú, no es un ubutiruzú, pero que comienza a salir. Y esto crece en la zona de Corrientes, ya es la zona más alta del Itaguaté, ya se pueden ver algunas partes más altas, y crece con más razón hacia el Paraguay cuando ya tenemos los cerros más grandes como el Ubutiruzú, por ejemplo. Ituzaingó, también una palabra guaraní que recoge este nombre, y parece hasta así, si queremos traducirlo así literalmente, es bastante jodida, ¿no? Porque Itún, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es el tún en guaraní por allá? Nadie. Bueno, miren que es el pique. El pique es tún.
y Ituzaingó refiriéndose al pequeño cuellito que entra de tierra sobre el Paraná, porque era un pueblito ahí nomás, sobre el Paraná, entrado en el río, una especie de, si vale la palabra, ¿no? Una islita que entraba en principio y luego tomó todo el territorio. Caacatí, Caa, que es todo lo que es Caabó, todo lo que es Caahuil, Caa sería lo verde, pero no en el color, lo verde en el sentido del follaje. Eso tenemos que entenderlo claramente. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el Caahuil, que es debajo del follaje, Wil, ¿verdad? Caacatí, que es propiamente una planta que sirve para es anquilomatoso, ¿verdad? Para los bichos de los niños. Burucuyá creo que es muy conocido por allá por Corrientes, ¿no? Y bueno, no hay ni que explicar el Burucuyá, pero les cuento del Burucuyá que es algo muy interesante y tenemos que descubrirlo todavía. Y eso dejo la lección para los presentes aquí. Porque el Burucuyá es una flor ritual del guaraní. Si encontramos, y hoy que se han encontrado no escrituras, pero gráficos, y eso lo reprodujeron en las misiones jesuíticas, ¿eh? Si ustedes ven imágenes con santos, con vestidos, en algún lado tiene la flor del Burucuyá. Significa de que ese santo es el santo de la fiesta, o algo muy fuerte que tiene relación con la alegría del pueblo, porque las mujeres usaban el Burucuyá como el adorno, como el yehuacá, para implicar esa alegría. Entonces, ese sitio no solo había el Burucuyá, sino probablemente era un lugar de alegría, que tenemos que rescatarlo como zona, quizá mirando turísticamente, porque tiene que ver, y habría que ver un poco cómo es la gente allí. Yo no sé, no conozco gente de ese lugar, pero sería muy interesante. Así como el Paracao de aquí, tenemos que conocer a profundidad más detalles del Burucuyá. Hay gente del Curuzú Cuatiá, creo que hay algunos por aquí que conozco yo, ¿verdad? Resulta que el Curuzú, si bien es una palabra que se ha hispanizado, un nombre que entró del castellano al guaraní, el Cuatiá es una palabra guaraní. Y hoy nosotros decimos Cuatiá al papel, ¿no? Cuatiá. Pero la palabra es Cuatiá. Es decir, son formas redondas, figuras, gráficos, que tienen frutos. Una vez más la palabra hoy decimos toda la palabra junta. Tal es que cuando Montoya, del cual les hablé de nuestro tesoro de la lengua, cuando él comienza a escribir, los guaraní le decían Cuatiá a la escritura. No era Yahaid, como hoy se ha inventado la palabra para decir. Por eso, preferentemente uso la palabra Ñambo Cuatiá cuando hoy enseño guaraní y digo a los estudiantes para que pongan algo en el papel. Porque originalmente la escritura, la palabra escrita, la palabra que hablaba desde el dibujo era Cuatiá. Entonces, algo muy fuerte en el guaraní, que incluso solamente era cosa de los dioses. Ellos creían, que valga en esa línea, ¿verdad? Ellos creían del caraí, que era el hábil, que tenía esta cualidad, que podía poner cosas, entonces tenía su valor. Y ya les dije por eso que se convirtieron en paí, el lado espiritual masculino de este liderazgo que aparece en las misiones. Y fue una de las... Es como hacer un hechizo, una magia, poner la palabra en el papel. Era algo fuertísimo. Por eso que muchos preferían no poner la palabra en el papel, preferían la palabra por la palabra, porque es como algo que te saca de uno. No sé si vale la pena solamente para recordar ahí también. No sé si a ustedes les pasa, pero mucha de la gente, especialmente acá los chicos, yo veo
que cuando yo doy clase en la universidad o lo que fuere, veo que apagan la pantalla. Yo sé que es también por una cuestión de costo, ¿no? Pero pasa también por nuestra cultura, hablando del cuatiap. El guaraní no se deja mirar el ojo, no deja fotografías, no puede verse fuera de sí. Y muchas veces nos pasa, yo tengo todavía memoria de mi papá, de mi abuela, de mi gente, que no quería tomarse fotos. Y dice incluso no hay que tomarse muchas fotos, porque, y no hay que mirar fija, hay que sacar la mirada a cualquier otro lado para tomar. Incluso hay todas las supersticiones. Esto viene de los guaraníes, porque ellos no concebían cómo sacar el A, el alma, la palabra, ¿se acuerdan que dijimos el otro día? El ñe'a, la palabra alma, y el alma misma tomada desde el otro ángulo y verse. Por eso ellos en las reducciones no hacían sus imágenes, no importaba un San Ignacio, una Santa Rosa con todo su vestimenta, un Santa María de Fet, un San Sebastián, todos soldados romanos. ¿No? Eso no importaba. Era como, a ver, cuando viví con los Mbá, ellos me decían, es como ñande opivo, me decían, es como estar desnudo, es muy fuerte eso. Ellos se sienten así ante la imagen, ante su imagen. Entonces, por eso prefieren no. Eso valga un poco también como apuntar por ahí. El Yabeviril Corateit, nombres aquí cercanos nuestros que ustedes compartimos con Paraguay, y el Iberá. Yo tengo una apreciación, no quiero dar por hecho, pero solamente para cerrar un poco el tema de los nombres. Ustedes me van a decir el Iberá, que es el agua brillante, brilloso. Esa es la explicación que siempre nos dan. Evidentemente que los guaraníes, reitero, nombraban por lo que ven. No hay filosofía aquí, no hay una palabra que significa el Emanuel, no hay eso. Aquí es directo la cosa. Pero hay algo muy interesante en el Iberá, que probablemente hay algunas escrituras, algunos mapas, donde le ponen antiguos, donde le ponen la nasal a la última palabra, a la última letra, perdón, y probablemente se pronunciaba Iberá. Y tiene mucho sentido, y yo voy contando, eso es para que decidamos juntos, pensemos, porque si bien sabemos que el Iberá es un gran esteral, ¿verdad? Un lugar de aguas nacientes, agua, ve para más agua en el futuro, Iberá, y tiene sentido. Podríamos pensar de alguna manera también que es el lugar de donde nacen las aguas, para el lugar de las nacientes, el lugar del foco del acuífero guaraní. Tiene un sentido fantástico. Y bueno, eso es un poco para pensarlo. Yo no quiero tomar ninguna decisión aquí, solamente un comentario para seguir reflexionando. Muy bien, esto es un poco para esta tarde entonces, y quiero llegar a decir que los nombres de las personas, dentro de esta mística se han considerado, como les dije, varios bautismos en el transcurso de su vida. De los registros que tenemos, y de ahí el libro de Cadogan, de los 1000 apellidos, es que, por lo menos lo que respecta al Paraguay, 1846, los naturales, los paraguayos, para ser paraguayos, tenían que tener un apellido castellano, orden de don Carlos Antonio López. Entonces, un bautismo, quizá un nombre español y un apellido castellano. Entonces la gente decidieron tener un apellido, un nombre castellano. De ahí, por ejemplo, lo que le decía hace rato, tomaron el apellido Martínez, porque era lo que era más cercano por ahí. Entonces, bueno, Che Martínez, Jacuera Martínez, todos Martínez. Pero seguimos sabiendo de que no somos del mismo grupo tribal. Entonces, eso solamente lo vivimos hoy. Yo sé que me puedo ir como en mi caso, me fui a casarme aquí a 10 kilómetros, sabiendo de que ese Martínez no es el mío. Aquí en Tabaí,
una pequeña comunidad, están otros Martínez de ese lugar de donde vivía Bonpland, y que eran los hijos del Chiribé, del cacique que vivía acá en Santa María en la época de Bonpland, con cuya hija se enlazó este hombre. Bueno, entonces para que tengamos nomás idea, en Santa María mismo aquí, somos, como es mi apellido, lo voy teniendo en cuenta, somos 13 grupos de Martínez que no somos de la misma cosa. Somos 13 Martínez diferentes. Y esto ocurrió en la época de Don Carlos. Teníamos el apuro de ser ciudadanos paraguayos, entonces tomamos el apellido castellano y los guaraní, algo muy interesante que hablando y lo he compartido con otros guaraníes también hoy que viven en la zona de Misiones, Argentina y también en el Brasil, y dicen lo mismo. Tomamos el apellido castellano para ser ciudadanos. Eso lo tienen clarísimo. Pero también tomamos los nombres. Ellos lo toman como nosotros tomamos el yejero, los motes, para burlarse. Entonces pueden llamarse Carlos, pero para eso ellos tienen la imagen de un Carlos, que no sé quién será, ¿verdad? O Isabelino, y bueno, le ponen ahí ese nombre, y ese nombre resulta que es muy chistoso, es muy gracioso. Es decir, tiene también su sentido jocoso, así como hoy decimos el yejero, para nosotros hoy en guaraní, ponerle motes. Ellos toman como un mote, no es su verdadero nombre. Entonces conservan el nombre guaraní y tienen una cédula de identidad para ser ciudadanos del Brasil, de la Argentina, del Paraguay. Ellos siguen teniendo sus nombres y los siguen conservando. Muchas veces ellos no quieren contar sus nombres porque es propio de la comunidad y es propio de ese espacio, de ese modo vivendi y operandi en el cual están. Entonces, los nombres como Ararú, Arapayé, Arapayú, alguna cosa sonará por ahí, ¿verdad? ¿Les suena a usted alguna? Arapayú hay muchísimo en Encarnación, aquí en la zona. Yo tuve alumnas de arquitectura, gente de la católica, que tienen este apellido Arapayú. Conservamos todavía algunos Chiribé, algunos Chirifes, que cambiaron un poquito su nombre, en la B con la F, que al mudarse de un lugar a otro fueron cambiando. Y hay otros muchos, de tal modo que hoy nosotros, esto nos metieron en las misiones jesuíticas, transformaron lo místico de este grupo para que los curas luego pongan los nombres de los santos. Y hoy está tan fuerte, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy isabelino porque nací un 8 de julio, día de Santa Isabel. Bueno, mi padre no tuvo mejor idea que ponerme este nombre largote, ¿no? Y graciosamente mi padre me puso un segundo nombre. No sé si muchos tenemos segundo nombre por ahí. 2 nombres tenemos. Algunos tienen hasta 3 nombres, ¿verdad? Eso es guaraní. ¿Por qué? Porque hay algo en la mente que era un nombre guaraní y el nombre castellano. Y de ahí vienen nuestros 2 nombres para nosotros, incluso algunos 3 nombres, para dedicarle algo más. Eso es todavía una inconsciencia colectiva que manejamos, que vivimos y que hace rico a nuestro modo de ser entre nosotros y a nuestro modo de operar. Es no muy aceptado todavía, aunque los jóvenes hoy ya se llaman, no sé, estos nombres modernos, ¿verdad? Estos chinos que ahora cantan, no sé cómo se llaman, bueno, pues veo que mi hija adolescente los ve, me imagino que Jim, me parece, uno de ellos van a ponerle ya esos nombres a sus hijos. Pero bueno, para nosotros es totalmente todavía fuera de serie. Hay pero también eso tiene mucho que ver porque, es decir, no es que no somos creativos, sino tenemos que parecernos a algo y pareciera que eso es como una seguridad que tenemos. Pues ahí viene, por ejemplo, el Ararú, un nombre que puede ser Ara es cielo, Rú es como cuajada, normalmente es nombre de mujer, porque también hay una diferencia entre nombres de mujeres y de varones. Entonces el Ararú es como la cuajada del cielo, un pedazo de ese cielo. Imagínense lo romántico que eran, tampoco eran así tan toscos para poner nombres. Entonces hay una riqueza muy interesante en esa línea
tenía acá una cita de nombre que quería, por lo menos de oído, para que podamos escuchar, del registro de Santa María de Fe, del registro de Santa María de Fe, de los libros, de los que aún quedaron con los nombres después de las reducciones. Si un momentito me esperan, por favor, para compartir con ustedes algunos nombres sagrados que quedaron y algunos nombres ya también tomados desde las misiones. Por ejemplo, de los nombres sagrados que quedaron y que quedaron hasta después de la guerra del 70 en Santa María, es, por ejemplo, Avaratapú. Había una persona que tenía un nombre castellano, un nombre guaraní, y su apellido era Avaratapú. Avaratapú es una palabra ya en desuso, arcaica, que significa interior, lo fuerte mío, un hombre muy, que sabía sentir mucho, muy interior, no era ningún vano, ¿verdad? Otro nombre es Apkarenduk. En el libro de la Buraputá de Cadogan, recoge el Apka como el trono, es decir, el lugar de donde ese Dios fue creando, parecido mucho al Génesis quizá, pero la Apka y tiene mucho que ver en nuestra cultura con ese espacio del que manda. Owapu dice la persona que está en su sitio, en su cetro, sentado desde ahí ordenando. Y hasta hoy, por ejemplo, cuando hay una sucesión de mandos, en el guaraní paraguayo actual nosotros decimos Ohuaputama, presidente Plajú, va a asumir su cargo, Ohuaputama. Es decir, desde el lugar donde va a decidir, orientar, que es así, ¿verdad? Entonces, Apkarenduk es había un apellido también que significa las llamas de la encarnación. Es el lugar donde nace la vida misma. Son nombres místicos que han quedado. Y otros nombres, por ejemplo, como, es muy interesante esta palabra, dice Avalhue. Avalhue. El maíz, cuando se desgrana, queda, a ver si digo bien el español, porque ya estoy pensando en guaraní, si no fueron todas las palabras castellanas. El marlo es lo que queda, ¿no? Carlos, ¿digo bien? Sí, correcto. El que queda en guaraní, eso se llama abati uwe, es decir, algo que ya está sin el grano, uwe. Y el aba uwe es justamente carente, que no, era una persona que no podía relacionarse, quizás no podía, vivía más ermitaño, una especie de monje solitario. Entonces le han puesto ese apellido. Por lo que él vivía. No solo entonces recibían nombres de bestias, de animales, sino también recibían, por ejemplo, Averá o Abaverá. Ava es cabello y Averá es el cabello que luce, que brilla. Entonces normalmente este nombre de mujer evidentemente también quedaban para las mujeres. Abundusú o Abandusú, Abá, hombre, persona, guaraní, y Ndusú es, pero grande. Y tiene dos sentidos, dice el tesoro de la lengua, el tema del Abandusú, porque puede ser que signifique realmente una persona bastante grande. Tendrá que haber sido una de origen más guayaquí o guaycurú, quizás, porque los budás son más pequeñitos, ¿no? Estamos hablando de la fisonomía más grande. Entonces, por ahí quizá para identificarlo. Pero también Abandusú significaba el que sentía también a sus hermanos, el que podía sentirle a los demás, el que sabía, el que sentía la preocupación de los demás. Quizá por ahí tenía esa cualidad y por eso recibiría ese nombre. Estos son de los registros de acá, de Santa María. Y hay algo gracioso que está en el registro, un apellido. Y este apellido, seguramente lo hemos escuchado nosotros en algún material, en algún libro, dice Avaré. El Avaré normalmente le traducido hoy es sacerdote, ¿no? Pero la palabra Abacue o Avaré era un hombre. El re significa que pasó. Entonces le pusieron Avaré Payé, por ejemplo, existe.
en este caso el apellido era Abaré porque probablemente era uno más místico todavía, uno que sabía más todavía, y ya era capaz de dejar de ser hombre casi endiosado, por decirlo así. Entonces, estos Yejeró, estos verdaderos apodos, verdaderos nombres, tienen que ver mucho, esa es la manera de nombrar y de ver el mundo en la nominación guaraní. Independientemente a todo, y dejo con una sola, un apellido más muy particular que me he encontrado. Estoy acá con la lista que copié del libro, que gracias a Dios tenemos un trocito todavía aquí. Hay un apellido gracioso que dice Shepiro. Está en guaraní antiguo con la nasal Shepiro. Shepiro. Ese es un apellido guaraní de Santa María de las Misiones, ¿verdad? Y Shepiro, ya sabemos, los que manejamos un poquitito, es la frescura, ¿no? Eso que ahora necesitamos mucho. No sé si cómo está el calor ahí. De aquí hay un calor bastante interesante. Entonces, ese fresco que llega era la persona que podía dar palabras de aliento, palabras de... Era un líder positivo. ¿Cuántos Pirú necesitamos hoy entre nosotros, verdad? Entonces, un poco para ir cerrando en esta línea, porque... Y después están los apellidos que han mezclado. Ellos tomaron, guaranizaron también apellidos. Ya esto post-misional, no solo dejaron que pongan Martínez, Vaquero, ¿no? Sino también pusieron nombres, por ejemplo, y aparecen en los libros algunos, por ejemplo, el famoso Pindurá, que era Espínola, o Gonzá, que era de los González. Hay palabras así que quedaron, ¿verdad? De la mezcla de los apellidos que dejaron ellos también, pero ya en un sentido más para parecerse a. Seguramente ese Gonzá, ese Pindurá tenía alguna cualidad que ellos querían también copiar y por eso guaranizaron la palabra y se quedaron con esos apellidos. Muy bien, gente, sin más cansancio, les dejo por ahí esta tarde para conversar y no sé, pues creo que me pasé todo el tiempo. No importa, Isabelina, al contrario, muy interesante. Vamos a abrir el tema de preguntas, que hay varias. Yo me gustaría hacer una reflexión, primero, y que nos acompañes y nos corrijas con esto, Isabelino. El tema de la etimología tiene una particularidad, que muchas veces hace referencia a un accidente geográfico o a una situación que ya no está. Entonces es muy difícil entender a qué hacía referencia el nombre original. Yo voy a tomar el caso de Curuzú Cuatiá porque lo trabajé bastante a raíz de un trabajo de investigación que hicimos para una publicación, y Natalia aquí también hace un comentario que dice Cuatiá es la marca, las letras son marcas. En ese lugar había un cruce de camino que estaba indicado por Curuzú Cuatiá. Primero, Curuzú Cuatiá se tradujo como cruz de papel, cruces de papeles como la posta de caminos donde se cruzaba la correspondencia, cruz grabada, cruz escrita, cruz pintada, me tradujo Meliá una vez. Pero en definitiva, no está ni el cruce de camino ni la cruz, para saber qué condiciones tenía. Lo mismo puede significar distintas cosas. A esto traigo una reflexión para compartirla. Vos conocés los personajes isabelinos que voy a citar. Coqui Ruiz un día me contaba, trabajando en una estancia en el norte del padre de los Neyting, que había un lugar que se llamaba Cruz de Palo. Y se había caído tantas veces la cruz, que a él lo mandan a cambiar la cruz y poner una cruz de hierro. La cruz es de hierro, pero el lugar se sigue llamando Cruz de Palo. ¿Ah? Entonces, muchas veces pasa que la referencia no existe. En el caso de Curuzú Cuatiá, por tomar uno de los ejemplos, que es el que
por ahí más conozco, los documentos antiguos terminaron apareciendo en una publicación de que sí existía una cruz grabada como señal del tema de territorio jesuítico en su momento. Y no existió, no la cruz exactamente, sino la gente que había cortado la cruz y sacado la cruz, una cruz de piedra. Pero nos falta eso, siempre que hablamos de etimología, de lugares, de accidentes geográficos, de topografía o de toponimia, nos falta muchas veces el contexto. Decir, che, pero bueno, el arroyo, ¿cómo se va a llamar? Claro, cambió el curso de agua, acá no había tal cosa, ya no está rodeado de agua. Por ejemplo, otra cosa que me viene, Yaguareté Corá. Yaguareté Corá aquí lo traducen como corral de tigre. ¿A quién se le ocurriría hacer un corral para un tigre? Medio difícil. Si yo en Paraguay digo Cerro Corá, es un lugar rodeado de cerros, ¿sí? Cerro Corá, o sea, es al revés la traducción, es rodeado de cerros. O sea, la traducción tiene sentido. Si yo digo Yaguareté Corá, claro, rodeado de tigres, un lugar donde puedo estar rodeado de tigres. Entonces, muchas veces cuando nos falta el contexto para entender de dónde viene la traducción, se producen estos tipos de Les doy un dato más, renguera. Carlos. Sí. Les doy un dato más a los participantes, algo muy interesante que los paraguayos desconocemos. El otro día dando clase de guaraní le pregunto a la gente, a los chicos paraguayos, le digo, y del campo, ¿no? ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales en guaraní? ¿Cuáles son los nombres que le han puesto? Y resulta que es Cuarajirese, Cuarajú Sol, ¿verdad? Ese es el este, Cuarajireique es el oeste, Aubatebo, el norte, y el sur. Y el sur, ahí nos quedamos todos fritos, ¿verdad? En el sur quedó, bueno, le dije, dejamos ahí la clase, si este está malo, profesor, no, busquen. Pasó 15 días, yo no respondí, quedó el sur en suspenso. Yo no les voy a dejar en suspenso con el sur. Pero si no quieren saber, no les cuento. No, pues ahora ya estamos. Es un secreto. Bueno, miren que en Asunción están los paraguaguá, los que vivían cerca del mar, del río, Paraguaguá, y del otro lado, hacia el sur, vivían los del sur. Y si ustedes alguna vez vinieron a Paraguay, camino a Asunción, hay un pueblo, hay una ciudad enorme, ¿verdad? Enorme, que es entrando por acceso sur, hasta ese, y se llama Ñembuj. Y resulta que en guaraní el sur es Ñembuj. Ese acceso sur está de más incluso, es acceso Ñembuj. El Ñembuj, ¿y de dónde viene la palabra? Y resulta que Ñembuj es Ñemi, que está escondido, Ñemimbuj, que está allá medio, que se ve y no se ve. El Ñemimbuj, el oriente, contraposición al sol, y tenemos el sur, está Ñemimbuj, algo está escondido allá. Si vamos por la literatura de Colón, que dice que él estaba interesadísimo, que había algo más después del Ñemí, que los europeos decían que la tierra era plana, mejor no irse para allá, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces los guaraní también tenían una historia parecida a esta, para explicar el tema del sur. Miren qué interesantísimo, y los paraguayos casi no sabemos. Y doy otro dato más, Carlos, porque cuando entro en esta de los nombres, hay un nombre, y me disculpan si lo expreso mal, porque lo voy a decir en guaraní y voy a explicarlo en castellano, que es un poco fuerte lo que voy a decir. Resulta que hay un río paralelo al Paraná aquí, para ir a Asunción, que divide Misiones con los demás departamentos, con el departamento de Paraguarí, que se llama Tebicuarú. No quiero traducir la primera frase mal dicha ahí pero es que originalmente, voy a irme directo a la palabra, porque Carlos Lorrea me pregunta una cuestión en el día del idioma guaraní que salió un poco complicada,
para traducir también, y no, muchas veces uno no sabe a quién traduce cosas y la gente después se enoja, ¿no? Porque quieren ridiculizar muchas veces el guaraní usando, dejándolo ingenuo, dejándolo vulgar, y no es así. Hay que saber utilizar y comprender toda esta espiritualidad que hay detrás. Y esa es la campaña que tenemos que evitar. Refiriéndome al Tebicuarú, la palabra original es Tebicuarú, por eso me venía lo que dice Cerro Corá. Es decir, el tubu es cerro. Cerro. Tubu es como que después ya cuando los jesuitas comienzan a sepultar, se ven pequeños cerritos de los panteones, entonces a eso también le llaman tubu paraí. Es decir, para implicar que eso es un lugar santo donde hay algo. Pero en principio, los cerros enormes son los tubú. Y ese es tubú cuarú. Es decir, si uno se fija entre montañas y montañas del Ubuturuzú, que termina aquí en la entrada de Misiones, hay unos cerros por el cual cruza el río. Y por eso Eru es el río que lava esos dos cerros, por el cual en el medio viene el río. Nombran lo que ven. No es que las doncellas desnudas y se podían ver allí y se bañaban y no sé qué historia que nos cuentan. Mucha gente quiere venir a ver si esto es cierto hasta hoy, ¿no? No, nada que ver, bueno, no sé ahora, ¿verdad? Por la playa, todo eso. Pero, claro, en fin, porque eso nomás para significar un poco los nombres, ¿no? lo traducían como te vi, digamos, ¿no? O sea, una cuestión asentadera o nalgas. Más prolijo no lo voy a poder decir. Pero, y ese es un error, digamos, ¿no? Pero bueno, voy con un poco en las preguntas, Isabelino. Acá Natalia Sí. también, que con la palabra cambiretá pasaba lo mismo. Que Uh-huh. en Ituzaingó, tipo como debe ser, con lo que hablábamos recién de Uruzú, ¿no? Uh-huh. Se puede traducir de alguna manera, o sea, cambir que leche, ¿no? Y Camburetá es el país de la leche, ¿verdad? La traducción literal. Eh, Es muy interesante porque la palabra cambú originalmente no solo es la leche. ¿Verdad? El cambú es cuando uno, o cambú, que es la acción de succionar el pecho materno, entonces era el lugar de la vida misma. ¿Mm? O sea, un poco, como dice Carlos, hoy quizá ya no está el bosque inextenso con su entrada por el Paraná sobre la Encarnación, que es una de las zonas que yo conozco, habrá otro nombre por ahí también parecido, que es el lugar donde uno podía ir a resguardarse sin que haya temores a los yaguareté o a todas estas historias. Entonces era el lugar donde podía tener vida, el Camburetá. No precisamente el cambú, la leche, ¿no? Que también, evidentemente en la traducción, pero para nosotros viene de la palabra cambú, ¿verdad? Que es succionar la vida misma. Abaré, ¿cómo se escribe? Preguntan. Bueno, en nuestro guaraní paraguayo, nuestro lingüismo, como dice un amigo, escribimos con B corta, abaré, así como suena, abaré. En la literatura de Montoya está con B larga, así como suena, con acento final, pintado, acento Eh, gráfico. te voy a hacer una reflexión de alguien que, bueno, aquí todos conocemos y fue un referente importante, vos también lo conocés, que fue Pocho Roch. Pocho Roch tenía una teoría de la traducción de Iberá, no como el agua que brilla, sino como el resplandor del agua. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, evidentemente mi reflexión, Carlos, apunta cuando va en esa línea, ¿no? Pero como insisto yo que los guaraní ponen nombres con sentido y sentimiento, ahí no hay ninguna filosofía, ninguna mística. Evidentemente es el agua que va a hacer crecer otras aguas. Entonces, a partir de allí, comparto plenamente no solo el resplandor, sino
es el agua que va a dar más agua, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hay un sentimiento común, Carlos, en esa línea. Correcto. Nora pregunta, ¿cuál es la etimología de la palabra guaraní? ¿Qué significa? Evidentemente nos han dicho y nos han explicado que guará significa sonido de guerra, hombre de que se enfrenta a algo o que pelea permanentemente un espacio. Guará en sí es hablador, pero no en el sentido del parlanchín, sino de la persona que tiene la oralidad y la cualidad de contar sus sentimientos. Entonces, guaraní en sí es la persona abá que sabe usar la misma palabra en esencia y que sabe exponer y defender sus ideales en el momento oportuno. No siempre va a hablar porque está el enacate, es decir, la palabra alma que se guarda para uno, tacate. Entonces es la palabra justa, la palabra bien hablada y la palabra bien, pero bien aprovechada. Bueno, los que quieran abrir sus micrófonos, preguntar directamente, por supuesto pueden hacerlo, así que, bueno, queda abierto para algunas otras preguntas. Yo leí las que estaban escritas. ¿Hay alguien por ahí? Hola. Carmen. Hola, buenas noches. Pero muy interesante y espectacular la charla. Yo soy de Uruguay y trabajo en el tema indígenas misioneros desde hace un rato. Pero era simplemente un comentario. Que en el caso nuestro, al norte del río que divide al país, al Estado-Nación, que es el Río Negro, se habló el guaraní hasta entrado el siglo XX, ¿sí? Después se terminó perdiendo por influencia de la gran afluencia de indígenas procedentes de las misiones que asentaron en esa región y como parte de la región donde se superpuso la frontera del Estado-Nación, que fue por encima de una región más amplia. Y la toponimia, o sea, básicamente prácticamente toda la toponimia de la hidrografía y la orografía es en guaraní. Está en guaraní, que se usaba seguramente desde épocas precolombinas y luego con la parte del asentamiento de las estancias misioneras y terminó fijándose a través de los jesuitas, ¿verdad? De la cartografía jesuítica. Y lo interesante de esto es que uno lee la cartografía jesuítica y los nombres, o sea, por ejemplo, lo que es hoy Arapey. El nombre original era Yararapey. Y hay mucho cambio en los nombres de lo que era el guaraní original y la gente se mata, se rompe la cabeza y pregunta, bueno, ¿qué significa y qué no significa? Cuando en realidad todo el tema fonético ha hecho cambiar y los nombres terminaron siendo otros, que no tienen nada, o sea, parecidos a guaraní, pero que no son los nombres originales que uno ve en la cartografía. Como comentario. Evidentemente, hay algo muy interesante también en esa línea, señora Carmen, y gracias por su aporte, porque si bien tanto Cadogan como Meliá y como los otros hacen alusión, y yo que viví con un poquito, porque fue 3 meses, no es nada, ¿no? Pero esa experiencia con Meliá para compartir con los Mbá, por ejemplo, refiriéndonos a la literatura que varía, ¿no? Si nos vamos a Montoya, 1643, él utiliza, por ejemplo, para tener una idea nomás de qué cambio estamos hablando, para decir Poshu en el Padre Nuestro, utiliza la X originalmente. Eso después fue variando. Hoy en el guaraní paraguayo actual se usa CH, ¿no? Poshu. El Poshu es la manifestación del diablo, el añá que vive en mí y reacciona. Entonces el nombre Baeposhut es esa reacción que yo tengo del demonio. Y quiero significar nada más que escuchándole hablar, porque después Meliá y repito, y Cadogan dicen de que en Bla hay
sh, por ejemplo, para decir s de mamá, es sh, dice él. O palabras con s, va a sh, va a s, que hoy decimos en guaraní. Y si leemos la X de Montoya, hay una S medio cerrada tendiendo al sonido de la CH. Algunos guaraní que quedaron de las misiones, cuyo último cacique, por decirlo así, don Benítez, cuya hija vive todavía, es una médica aquí en el pueblo, él y ella, que habla guaraní, ellos usan un sonido medio cerrado con el s. Un día le digo a Melia, padre, no me contradiga, escúcheme algo. Yo voy escuchando cosas y en mi guaraní creo que si la S no existe al final de las pronunciaciones para pluralizarlas, tampoco existe en el sonido verdadero guaraní. Si bien los mga lo definen bien fuerte el sh, ¿verdad? Quisiera creer que los carios de las misiones y las otras que vivieron, como los guayaquí, guaranizados posteriormente, también hablaban en esa X que nos habla Montoya. La respuesta de Melía fue el silencio. Es decir, hay algo que tenemos que todavía que definir y eso muchas veces hace variar cuando viene alguien que, como dice doña Carmen, que se rompe el coco y quiere explicarnos cosas. Y por allí. Una cosita también, y valga un poco para la literatura uruguaya. Hay un material que se encontró en Buenos Aires y gracias a Dios paró en manos de un misionense que acaba de, no hace mucho de fallecer, don Alejandro Larguía. En sus manos paró un documento de lo compró, evidentemente vendió todo lo que tenía para comprarse, un documento en guaraní de 1705, 1706. Y fue entregado, él, un historiador criollo ahí de la zona, lo conocí, fuimos amigos, y él entregó a unos lingüistas, primero me la enseñó, ya en el momento de los documentos originales, copias de ellos, y lo entregó a unos lingüistas alemanes y un lingüista filósofo argentino, que lo llevó hasta Alemania y hicieron todo un libro. Hay un libro, nomás para decirle a doña Carmen, que es muy interesante, una carta en donde relata y tiene, cosas pero muy lindas para recoger desde ese guaraní, desde el sentimiento también. Es un relato, es un informe que hacen los guaraní sobre una batalla que ocurre durante los años 1705 y 1706, defendiendo las entonces misiones jesuíticas. Y a mí me interesó mucho el material porque hay gente nuestra, de Santa María, de San Ignacio, que fueron de Santa Rosa, aquí de Misiones, Paraguay, que fueron para ayudar en esta conquista o en la defensa de este pueblo jesuítico. Pero el relato, cuando uno lo lee en guaraní, lógico, ellos le dieron un sentido semántico, le dieron la vuelta lingüística, pero yo cuando leo, yo encuentro cosas muy interesantes de cómo esta riqueza, por qué ellos se fueron a defender, más allá de las misiones, entendían perfectamente que era su pueblo, es decir, el gran territorio que veníamos hablando el otro día. Y eso nomás para unir un poco con flecha todo esto que estamos hablando de la toponimia. No en vano estos lugares permanecen con estos nombres y se ensañaron con la historia. Si bien hoy los pueblos de las misiones en Paraguay, dice el pueblo más santificado son las misiones del Paraguay, tiene San Miguel, Santa Rosa, San Juan, San Ignacio, te cansás, ¿no? ¿Verdad? Pero los franciscanos, interesantísimo, los padres dejaron los nombres en guaraní. Por eso existe el paraguarí, por eso existe el capucú, por eso existe el yaguarón, el caazapá. Son, pero cosas preciosas, ¿verdad? Y que compartimos juntos, una riqueza nuestra. Les guste o no les guste, eso trasciende fronteras. Yo cuando voy para Brasil y voy caminando por ahí, pues, o aquí en nuestra misma región hacia, subiendo por San Borja, ¿verdad? Territorio argentino, ¿cuántos nombres? ¿Cuántos tapecaneí
hay en guaraní, ¿verdad? Entonces, todo eso nos une y porque hay una vivencia, por más de que no la sepamos, al pronunciar uno se siente feliz. Hay algo que te mueve ahí que te dice, ah, mira, este sí que da gusto escuchar, porque habla mi mismo idioma. Algo tenemos en común. Y eso es lo que todavía tenemos, no es letra muerta, es una materia pendiente de nosotros que tenemos que formalizarlo también y que la escuela tiene que entender como parte de nuestra posición ante el turismo, como parte de nuestra identidad ante el mundo y como parte de una riqueza que la compartimos todos, desde, como repitiéndole Pocho Ross, ¿verdad? Desde Ayaité hasta el otro Ayaité. Aprovecho para hacer una presentación. Carmen Curvelo es arqueóloga uruguaya y si Dios quiere nos va a estar acompañando en el dictado de otra parte del seminario con esta visión que estamos teniendo desde lo guaraní y algunas que otras cosas. Así que, bueno, es un gusto que se haya sumado desde ahora, por supuesto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? No veo nada más. Uy, acá escribieron algo larguísimo que si lo quieren leer, me parece. Natalia, ¿vos no tenés micrófono? Natalia. Ah, a ver, Isabelino, si vos podés mirar todo el chat, la pregunta de Natalia o... porque habla justamente del tema de lo de Cambiretá, pero bueno, Sí, si lo podés leer y si no, lo tratamos en algún momento, como quieras vos. evidentemente que los nombres, así como dijimos al inicio, los nombres de los lugares fueron cambiando, así como los nombres de las personas también de acuerdo a las circunstancias. Nosotros llamamos bautismo, ¿no? Pero no era propiamente, es el nombre que recibían cuando cambiaban el nombre. Dependía mucho de la circunstancia, un cambio radical que haga que evidentemente el Cambú, Retá, finalmente fueron estancias, fueron lugares que fueron propicios para, así como hoy tenemos los potreros, que tienen todavía muchos nombres, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, cerca de San Ignacio, San Juan Potrero, hay otro hacia San Juan Bautista que se llama Usupó Potrero, es decir, en esa misma línea también fueron cambiando, pero en este caso le agregaron, al Usupó le agregaron Potrero, la liana, que si vamos a traducir la liana del potrero no tiene ningún sentido, ¿verdad? O potrero de las lianas, no sé, en esa. Entonces, eso nomás, pero correctísimo. Bueno, ha sido un gusto, la verdad que el tiempo pasa rápido. Estamos el sábado próximo con la última parte de este módulo. Ya hay un temario para el próximo seminario que tiene que ver, Isabelino, con... Perdón, estaba leyendo la lectura aquí. El próximo seminario que arranca después tiene que ver con... Estamos hablando con la ¿Se va? concepción y la comprensión del mundo guaraní. Claro. Los valores del mundo guaraní. Correcto. Eso sería el próximo módulo, El, el próximo seminario de 4 clases que tomaríamos posteriormente. Nos queda un módulo más de esto que lo vamos a seguir tratando el próximo sábado a la hora de siempre. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el día de hoy. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.